Digo, a toda la congregación de Lirio de los Valles, que reciban un saludo de parte de ella y de mi familia. Gloria al Señor. Bien, vamos a compartir la palabra. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Quiero empezar una serie, ¿verdad?, de mensajes referentes al tópico con el que vamos a iniciar el día de hoy, que es acerca del reino de Dios. Y voy a tratar, ¿verdad?, de ir despacio. Yo sé que a veces me emociono y los que están traduciendo no me alcanzan. Amén. Yo no sé cómo le hacen, pero a lo mejor nomás agarra lo último palabra, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de ir despacio para, si están traduciendo el mensaje, lo puedan ir comprendiendo de la mejor manera. Lucas 17, 20 y 21. ¿Lo tienen todos, hermanos? Vean lo que dice la palabra del Señor. Preguntado de los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Otra versión dice así: porque el reino ya está entre ustedes. Amén. Por eso Jesús les dijo, los fariseos le preguntaban: ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús les dijo: no se apuren, el reino de Dios ya está entre ustedes. Gloria a Dios, amén. Y yo sé que el reino de Dios ya está entre nosotros, hermanos, amén. Pero estamos esperando la consumación del reino, que pronto vendrá con la ayuda del Señor. Bueno, saluda al que tenga cerca de usted, dígale que Dios le bendiga. Aleluya. Y después que haya saludado, puede sentarse por un momento. Gloria a Dios. Amén. Aunque es el mismo mensaje de que predico, no siempre sale igual, ¿sí? Viene con las variantes del Espíritu, ¿verdad? Entonces quiero compartirlo, ¿verdad?, tal como lo tengo aquí, hablando acerca del reino de Dios. Los fariseos le preguntaban a Jesús, le hicieron una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta que ellos tenían: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Por qué los fariseos hacían esa pregunta? Dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío, hermano, había una gran expectativa sobre la venida del reino de Dios, acerca del reino de Él, cuándo vendría, cómo vendría. Y los judíos querían conocer el tiempo exacto del advenimiento, y Jesús tuvo que utilizar algunas parábolas para hacerles entender acerca de esto. Inclusive a sus discípulos les dijo que no les correspondía a ellos saber lo que solo le correspondía a Dios. Amén. En Hechos capítulo 1 versículo 4 encontramos nosotros que Jesús estaba en la aldea de Betania, listo para ascender al cielo, y los discípulos se le acercan y le hacen esta pregunta y le dicen lo siguiente. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí tenemos una gran verdad. Hay cosas que solo le corresponden a Dios. Amén. Dice la Escritura que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros los hijos de los hombres. Y aquí es para que usted y yo tengamos mucho cuidado en no querer saber más de lo que está escrito, porque muchas personas, ¿verdad?, queriéndose hacerlos muy espirituales, queriéndose hacer los que saben todo, se ponen a decir cosas que la Biblia no respaldan para nada, o querer entrar en cosas, hermanos, que la Biblia no nos da luz sobre ese tema. Aleluya, porque ellos quieren, ¿verdad?, siempre aparecer como que saben mucho, y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Aleluya. Y usted, antes de creer a cualquier persona que traiga una nueva revelación, una nueva pensamiento, nueva idea, primeramente debe decir qué dice la Biblia sobre este tema, qué dice la Escritura. Porque no se trata de lo que yo pienso, lo que yo creo, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Si alguien viene por ahí y le dice: oye, ¿tú qué piensas de este tema? No es lo que yo pienso, hijo.
Es lo que dice la Biblia. Lo que yo piense, lo que yo diga sale sobrando. Pero hoy en día hay tantas personas así. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? No es lo que yo creo. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Aleluya. Y entonces nos quitamos de problemas. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dejó escrito en su palabra lo que Él quiere que sepamos. Amén. La revelación de Dios está ya completa. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con las nuevas profecías. Hoy hay tanta gente buscando profecías en muchos lugares. Que Dios me hable, que Dios me dé palabra profética, que Dios, hermano, lee la Biblia, métete con Dios, deja que el Espíritu Santo te ministre. Aleluya. Yo así era, hermano, tristemente yo así era también. Hubo un tiempo en que, oiga, si Dios alguien empezaba a recibir mensaje, yo también quería que Dios me hablara. ¿Sí? Y Señor, a mí, ahí estoy. Hasta que un día me dijo, ya te he hablado tantas veces y no entiendes. Aleluya. Entonces hay muchas personas viviendo así, ¿verdad? O sea, se mantienen nomás con una palabra profética, una palabra profética, una palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual debemos hacer bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra hasta que el día es perfecto. Gloria al nombre del Señor. También encontramos en Lucas 19:11, cuando la parábola de las minas, que Jesús le dijo esto a los discípulos. Oyendo ellos estas cosas, preguntó Jesús y dijo una parábola. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Fíjese bien, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces Jesús les tuvo que hablar de la parábola de las minas para darles a entender que un hombre, dice un hombre, el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos a recibir un reino y volver. Pero este hombre, antes de irse, les dio minas a sus siervos. ¿Para qué? Para que las trabajaran. ¿Y qué les dijo? Negocien mientras tanto vengo. O sea, no estén de ociosos, trabajen. La palabra negocio viene de eso, negarse al ocio, ¿sí? Entonces le dijo Jesús, negociad mientras vengo. Entonces este hombre se fue, ¿verdad? Lejos, dijo, pero voy a volver. Y cuando regrese les voy a pedir cuentas de lo que les puse en sus manos. La escritura nos dice que el primero dijo, tu mina ganó 5 minas. El otro dijo, tu mina ganó 2 minas. Y el otro dijo, no, yo le escondí. Tuve miedo y le escondí, ¿verdad? Y entonces eso nos da a entender a nosotros que Jesús les estaba diciendo, esto todavía va para largo. Estamos hablando de Jesús. Digo estas palabras, ¿cuántos años han pasado ya? Más de 2000 años han pasado. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Usted y yo, muchos de los que estamos aquí, no me deje mentir, somos de esa generación donde decían que no pasará el 2000. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Hasta una canción sacaron por ahí, que no pasará el 90 sin que haya guerra nuclear. Y uno vivía con eso. Cuando iba a llegar el 2000, yo no sé usted cómo lo pasó, pero había aquí un tremendo caos, hermano, que la gente comprando barriles para llenarlos de agua, comprando botes para llenar arroz, frijol y guardar por el Y2K, que van a fallar las computadoras y que no sé qué. Amén. Aleluya. Y lo hacen, ¿verdad? Y tristemente muchos somos movidos a hacer cosas que no debemos hacer. Y muchos todavía, ¿verdad? Después tenían guardado ahí arroz y frijol, ¿verdad? Después de mucho tiempo. Gloria a Dios. Amén. Entonces necesitamos tener cuidado. Aquellos hombres le dijeron, pensaban que el reino se iba a manifestar inmediatamente. Le dijo, no, tranquilos. Este es como el reino de los cielos, es semejante a un hombre que se fue lejos a recibir un reino y volver. Entonces, mientras se fue, trabajen. Amén. Porque recuerde que en la iglesia de los tesalonicenses ya muchos no querían trabajar.
No, es que el Señor viene. Y andaban de casa en casa, nomás comiendo donde no debía. Y no viene. El Señor ya viene, y el Señor ya viene. Dijo Pablo, que se pongan a trabajar, hombre. Amén. Que se pongan a trabajar, que dejen de andar de ociosos. Amén. Si el Señor viene de donde usted esté, si usted es fiel, Él se lo va a llevar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús con esto? Que todavía iba a pasar tiempo en que el reino vendría. Pero hay algo muy importante que vamos a ver. Nosotros sabemos, hermanos, que el mensaje que está plasmado en toda la Biblia, hermano, mayormente en el Nuevo Testamento, y muchas veces es un mensaje que dejamos de predicarlo, lo hacemos a un lado, pero es el mensaje del reino, y tenemos que entenderlo como la Biblia lo enseña, para no caer en falsas enseñanzas o en falsas, hermanos, suposiciones. Gloria a Dios. Jesucristo nuestro Señor vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre que había sido dañada por causa del pecado. Pero Jesús también vino, hermano, para establecer su reino, aleluya, en la tierra. Y por eso es tan importante que los hijos del reino, que somos nosotros los que hemos creído en Él, conozcamos, hermano, y aprendamos a vivir bajo los principios divinos. Hablar de gobierno de Dios, estamos hablando de vivir bajo el reino de Dios, bajo el gobierno completo de Dios. O sea, que Dios gobierne nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios gobierne tu matrimonio, que Dios gobierne tu familia, que Dios gobierne tus finanzas, que Dios gobierne tus negocios, que Dios gobierne tus relaciones laborales, que Dios gobierne en todas las áreas de tu vida, no solamente en la iglesia. Porque mucha gente piensa que Dios solamente se mete en lo religioso. No, Dios es dueño de todo, y Dios quiere gobernar tu vida en todas las áreas, de tu vida. Quiere que le des oportunidad de que Él te gobierne. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un gobierno de Dios. Hay mucha gente, hermano, que no ha conocido a Jesús como Salvador, pero no lo conoce como Señor. Porque cuando decimos que Jesús es Señor, queremos decir que Él es el dueño de todo y que yo me someto completamente a su voluntad. Aleluya. Hermano, el reino de Dios es la meta final de la historia de la salvación. Porque llegará un día, 1 Corintios 15:28, donde dice que entonces, aleluya, el mismo Hijo se sujetará al Padre, al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. El primer mensaje que escuchó la gente después de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue de los labios de Juan el Bautista. Y el mensaje fue Mateo 3:2, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino, el primer mensaje que escuchó la gente después de 400 años de guardar silencio el Señor fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús continuó en su ministerio. Cuando comenzó su ministerio, comenzó con ese mismo mensaje. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inclusive fue el mismo mensaje que le mandó a sus discípulos que predicaran. Mateo 17: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Ahora, muchas veces ustedes ve la frase o el término reino de los cielos, y también ve la frase reino de Dios. Es exactamente lo mismo. El término reino de los cielos es equivalente al reino de Dios. ¿Por qué entonces utilizaban el reino de los cielos anteriormente? Bueno, hermano, antes del ministerio de Juan el Bautista, los judíos ya hablaban del reino de los cielos. Era una palabra que era Malekut Shamayim, y comprendiendo por la frase, o sea, el gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas, con referencia especial a su gobierno como rey sobre Israel, que tendría por consumación el reino glorioso del Mesías al final de la historia. Gloria a Dios. Pero debido a la reverencia que sentían los judíos por el santo nombre de Jehová, hermano, lo sustituían por expresiones, hermano, parafrásicas, tales como la altura, el nombre, la potencia o el cielo. O sea, ellos no querían mencionar el nombre de Jehová,
Porque recuerde que hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, para ellos no caer en un error, preferían no mencionar a Dios. Entonces hablaban, por ejemplo, del Altísimo, hablaban del cielo, hablaban de la altura, hablaban de la potencia, refiriéndose a ese ser supremo. Ahora, Daniel lo señala muy bien, se lo señala muy bien al rey Nabucodonosor cuando le habla de la soberanía de Dios. En Daniel 4:26 nosotros encontramos que dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esa palabra, que el cielo gobierna, le está diciendo literalmente que Dios es el que manda. Así, traducido al lenguaje castellano, Dios es el que manda. El cielo es el que gobierna, Dios es el que manda. Y es precisamente lo que Dios quiere hacer con todos aquellos que le aceptamos en nuestro corazón. Él quiere mandar en nuestras vidas. Y ese es uno de los grandes problemas del ser humano. Porque uno de los principios del reino es la dependencia total de Dios. ¿Y sabe qué? El hombre quiere vivir siempre independiente. O sea, el hombre no quiere que lo manden, no quiere que le digan nada, no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Porque el hombre cree sabérselas todas. El hombre se cree más que Dios. El hombre piensa que a él nadie le va a enseñar nada. Aleluya. Y por eso quieren vivir independientes. Entonces cuando uno verdaderamente le dice al Señor: quiero que tú gobiernes mi vida, lo primero que Dios te dice: ok, yo quiero que dependas de mí. Aleluya. Quiero que dependas de mí. Y cuando el hombre, hermano, decide hacerlo, entonces pone su vida bajo la dependencia de Dios. Y tranquilo, no pasa nada. Dios se va a encargar. Aleluya. Él se va a encargar de tu vida. Como cuando hace años, muchos años atrás, Dios me dijo: encárgate de mis negocios, yo me ocupo de los tuyos. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo aprendamos a depender de Él. Aleluya. Hermanos, en el Nuevo Testamento podemos nosotros ver cómo el maestro y tanto Juan el Bautista como el maestro no eran los primeros para utilizar la frase el reino del cielo, de los cielos, sino más bien la hallaron en el lenguaje del Antiguo Testamento. Y en el judaísmo de su tiempo, bien, hermano, que llenaron el término con un nuevo sentido común más completo. Por ejemplo, nosotros encontramos en Lucas 15:21, cuando el hijo pródigo regresó a casa, ¿cuál fue la expresión que dijo el hijo pródigo? Padre, he pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo. ¿Qué está diciendo con eso? He pecado contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque el cielo es el trono de Dios. Entonces, cuando hablamos del cielo, estamos hablando de Dios. Entonces el hijo dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado también contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En una ocasión Jesús les preguntó a la gente de aquel tiempo sobre el bautismo de Juan. En Mateo 21:25, Jesús les dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Qué le está tratando Jesús de decir? ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Pero menciona el cielo. ¿Era del cielo o era de los hombres? Y entonces, ¿qué dice? Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, o sea, si decimos que el bautismo de Juan era de Dios, entonces nos dirá por qué pues no le creyeron. Aleluya. Ahí está la expresión reino o el cielo. También en Mateo 26:64, cuando Jesús está ante el Sanedrín, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aleluya. ¿Dónde está Jesús ahora mismo? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Está en su ministerio de intercesión sacerdotal.
Aleluya. Jesús está intercediendo por sus hijos, está intercediendo por su pueblo, está intercediendo por sus santos, está intercediendo por todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. Le digo una cosa, el creyente es el menos que debe andarse quejando, porque tenemos a un Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, rogando al Padre por nosotros, pidiendo a Dios que nos guarde y que nos cubra. Y en la tierra y aquí en nuestra vida tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, el creyente es el que tiene que andar más contento de todos. ¿Y por qué a veces es el que anda más enojado? El creyente es el que anda más atribulado. ¿Cómo andas, hermano? Pues ay, el diablo me trae. Santo Dios, aleluya. Tienen años en el evangelio y ¿cómo andas? Pues ay, pasándola, pastor. Usted sabe que la carne es débil. Wow. Tienes a Cristo sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Tienes al Espíritu Santo en tu vida que intercede por ti con gemidos indecibles. Tienes a los ángeles del cielo que están dispuestos, aleluya, si Dios les da una orden, de venir en tu ayuda, porque los ángeles son espíritus ministradores en favor de todos los que son herederos de la salvación. Entonces, ¿por qué vivimos de esa manera? Hay más creyentes en depresión y en ansiedad que en cualquier otra cosa. Parece ser que andan más contentos los del mundo, con la carnita asada. Y el creyente, pues ahí pasándola. Uy, hermano. No, hombre. Vea usted las fiestas de los impíos. Ellos no se preocupan de nada. Y el creyente todo preocupado, no duerme en la noche. Aleluya. Amén. Ay, si acuesta, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me estás confiado. Y amanece con unos ojos. ¿Qué pasó? Pues no dijo que en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no descansan en el Señor, se preocupan por todo y al fin no arreglan nada. No puedes arreglar nada. Descansa en el Señor, duerme tranquilo y deja que Dios haga las cosas por ti. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero no me va a dejar mentir que, oiga, somos creyentes y vivimos todos apesadumbrados. Aleluya. Ay, pastor, pues ¿qué quiere? ¿No quiere que me apesadumbre o qué? No, pero está bien una vez, pero todo el tiempo. Aleluya. De verdad, encuentro unos cristianos con una cara que, Dios mío, son los que deben de estar saludando. Te bendiga, gloria a Dios, amén, buenos días, con una sonrisa en la cara. No, llega todo así. Ahí viene el hermano, escóndanse. Aleluya. ¿Qué es eso? Aleluya. Amén. Debemos de entender quiénes somos en Cristo Jesús. Aleluya, somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. Aleluya. Ahora, pastor, entonces usted dice que no tengo que preocuparme por nada. Yo no te digo que no te preocupes, pero lo que yo te digo es que no vivas todo el tiempo preocupado. Aprende a descansar en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Total, si nos morimos hoy, sabemos a dónde vamos. Gloria a Dios. Yo sé que si yo me muero hoy, yo sé a dónde voy. Yo le pregunto a usted también. Entonces, ¿para qué se preocupa? Aleluya. ¿Para qué nos preocupamos? Se preocupa el que dice, ¿a dónde iré? Pues arregla tus cuentas. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Porque el que anda por buen camino no tiene que andar preocupado. Aleluya, amén. Pero el que anda mal, hasta con su sombra se asusta. Gloria a Dios. Aprendamos, hermanos,
Dice la Escritura, Jesús le dijo, ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo, sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo sobre las nubes, aleluya, gloria al nombre del Señor. Todos estos, hermanos, que lo que hemos visto son claros ejemplos de expresiones parafrásicas que nos hablan, hermano, del nombre de Dios. Y el maestro hizo un uso preferentemente del término reino de los cielos. ¿Para qué? Para lo mismo, para que la gente pudiera entender que él estaba hablando acerca de Dios. Ahora bien, podemos ver, vamos a ver 4 facetas rapidito, hermano, de la manifestación del reino de Dios. Número 1, la manifestación del reino en Israel. Recuerde que Israel fue el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento para que ellos transmitieran, aleluya, transmitieran al mundo la luz de Dios. Pero también la Escritura nos dice en Mateo 21:43, Jesús les habló de que el reino les sería quitado a ellos y sería dado a gente que produzca los frutos de él, porque Dios es un Dios que le gusta que se produzca. Aleluya, amén. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para que produjera. Y Dios le dio a Israel, hermano, primeramente a ellos vino la palabra del Señor para que de ellos se esparciera la luz de Dios sobre las naciones del mundo. Pero Israel falló. Entonces Dios dijo que lo iba a quitar el reino a ellos para darlo a gente que produjera fruto de él. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, el reino manifestado en la persona de Cristo, hablamos, dice, habíamos declaraciones del maestro que manifiesta que el reino de Dios estaba presente en su persona y en sus obras al haberse encarnado en medio de Israel. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿cuál fue uno de los nombres que se le dio? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiere decir que cuando Jesús caminó por esta tierra, era Dios mismo en la persona de Jesucristo, caminando en medio de la humanidad. Dios mismo, aleluya. Segunda de Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso Jesús le dijo, en medio de ustedes está alguien a quien ustedes no conocen. Ustedes no estén preguntándose sobre el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes, o sea, estaba en él. Jesús, el reino de Dios estaba en la persona de Jesucristo, gloria a Dios. Y ahora el reino de Dios está a través de la iglesia, mis amados. En Colosenses 1:3 encontramos nosotros que dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, gloria a Dios. Y ahora la iglesia está en el reino de Dios y es la encargada de decirle al mundo que el reino de Dios ya está y que el reino de Dios se está acercando a sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay una consumación del reino que nosotros lo estamos esperando todavía. Y esta será el glorioso reino mesiánico predicho tantas veces por los profetas, que se establecerá por fin en potencia. Isaías 32:1, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Nosotros somos de los que creemos en la segunda venida de Cristo. Nosotros somos de los que creemos en un reino milenial, literal, de 1000 años. Porque hoy en día hay tantos predicadores y tantas enseñanzas que hablando de que eso es en sentido figurado. No, amados hermanos, a mí la Biblia me dice que los que resucitaron en la primera resurrección reinarán con Cristo por 1000 años. 1000 años es lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo descenderá del cielo y entonces Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se partirá en dos. Y es cuando Jesús instaurará su reino milenial en esta tierra. Aleluya. Entonces usted tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado con lo que escucha. Porque hoy en día tenemos tantas enseñanzas, hermano, y el problema es de mucha gente que no analiza, no lee, no estudia, simplemente se come lo que le dan. Y el problema es que lo escucha, le parece bien y lo comparte. Y no se puso a escudriñar si es verdad lo que le están diciendo, lo que le están enseñando. Aleluya. Viene un reino milenial, un reino literal.
¿Dónde? Donde el león comerá paja. Aleluya. Y donde el niño jugará con el áspid y con la serpiente. Eso es lo que dice la palabra. Pero muchos lo ven como sentido figurado todo, lo espiritualizan todo. Hay cosas que tenemos que verlas en el sentido figurado, pero no todo. Una de las reglas de la hermenéutica es que primeramente se tiene que buscar el sentido literal de todas las cosas. Primeramente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros esperamos ese reino bendito. Recuerde que las palabras de Apocalipsis termina diciendo así: he aquí el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice la respuesta? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Aleluya. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo, porque así como vino en su primera venida, también regresará en su segunda venida. Aleluya. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que regresará sin relación con el pecado. Regresará para salvar a todos los que esperan en Él. Gloria a Dios. Yo lo estoy esperando, yo no sé usted. Pero tampoco ando preocupado. Ay, no va a estar como un joven de la iglesia allá en Monterrey. Se convirtió y de repente lo empezamos, de por sí era flaco, y lo empezó a ver más flaco y con ojeras. Hasta que un día le dijimos al pastor, este muchacho no está bien. Y hablamos con él. ¿Qué tienes, Juanito? Oye, se me salió el nombre. Bueno, por si me escucha por ahí. Bueno, ¿qué tienes? Es que la Biblia dice que tenemos que velar, porque si no nos podemos quedar. Y luego, si no estoy durmiendo, estoy leyendo la Biblia. Fíjate, no sé qué tantas noches tenía sin dormir, que porque dice el Señor viene y me encuentra durmiendo. No. Ya ve que cantábamos nosotros, y los que durmieron se quedarán. ¿Se acuerda? Entonces por eso no quería dormirse el tremendo y andaba con unas ojerotas ahí. Y le dijimos, eso no es en sentido literal, eso es que veles espiritualmente, que estés listo y preparado en todo momento y en todo tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Déjeme decirle algo, hermano. Nosotros esperamos la venida de Cristo, pero no andamos preocupados. Ahí si viene el Señor ahora, y si viene a la noche, que venga cuando Él quiera, cuando el Padre le diga que venga. Yo voy a estar listo, esperando, preparando en todo momento. Porque luego algunos dicen, ¿y si lo agarra en el mall? Pues de ahí me lleva. Aleluya. Es que hay tanta gente, no salgas de vacaciones, porque qué tal si viene el Señor y andas de vacaciones allá. Pues de ahí te va a llevar, hombre. Claro, si le eres fiel. Pero si estás en pecado, donde andes te va a dejar. Aleluya. ¿Sí me entiende? O sea, no se trata de un lugar, que yo tengo que estar en un lugar porque ahí va a llegar el Señor. No. Yo puedo seguir viviendo mi vida normal, tranquila. Aleluya. Ir a trabajar, ir de vacaciones. Aleluya. Ya lo dije aquí enfrente de mi esposa, así que. Pero hay tanta gente tan preocupada que no quiere hacer otra cosa porque, ¿y si el Señor viene? ¿Y si el Señor viene? Es más, déjeme decirle algo. De mi generación, algunos ya no quisieron estudiar porque no, el Señor va a venir y yo quiero estar preparado, listo. Y muchos ni se prepararon, ni estudiaron, ni nada. Y mire, y se hicieron viejos ya. No estudiaron, ni nada. Y el Señor todavía no viene. Ahora, ¿será eso señal de que su palabra ha fallado? No. Lo que es señal es del que sabe cuándo. Él tiene su tiempo. Él no se mueve por mi tiempo ni por su tiempo. Él tiene su tiempo para hacer todas las cosas. Es Él el que manda y no nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que hay un reino que viene preparado
hermano, para establecerlo el Señor. Tan importante es el mensaje del reino que viene a ser un tema básico del mensaje de Cristo. Marcos 1, 14 y 15, Jesús dijo: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La Biblia nos habla, hermano, de la palabra del reino. Por ejemplo, Mateo 13, 19, en la parábola del sembrador, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra que se predica es la palabra del reino, y esa palabra es sembrada en el corazón de la persona. Pero cuando la persona no la entiende, entonces viene el enemigo y se la arrebata porque no la entendió. Aleluya. Es como el que cayó junto al camino, que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Entonces, pero nosotros estamos escuchando que hay una palabra del reino, que es la predicación del evangelio. Pero también escuchamos nosotros que hay el misterio del reino en Marcos 4:11. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por Dios ya fue esclarecido. Dios se lo reveló, aleluya, a sus siervos, los apóstoles, aleluya, sobre el misterio del reino de Dios. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles también íbamos a tener parte con los judíos, que Dios iba a endurecer a Israel en parte para que entraran los gentiles ahí, y que cuando se cumpla, cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel va a ser salvo. Amén. Ese es el plan de Dios. Ahorita estamos en ese tiempo, en el tiempo de los gentiles todavía. Por eso la iglesia tiene que predicar que el reino de Dios viene. Tenemos que extender el mensaje del reino. Aleluya. Entonces la Biblia nos enseña también, hermano, y nos habla a nosotros como los hijos del reino. En Mateo 13:38, perdón, en la parábola del trigo y la cizaña, dice: el campo es el mundo, la buena están aquí son hijos del reino. Ustedes son la buena semilla. ¿Por qué? Porque ya aceptó a Cristo como su Salvador y Señor, ya creyó al evangelio, ya creyó la palabra del reino, y ahora usted viene a ser un hijo del reino. Vivimos en el reino de Dios ya. Ay, pastor, pues yo parece que vivo en el infierno. Padre mío. No. Usted y yo aprendemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que ahora nuestra vida ya no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. Depende de Él. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, la escritura también nos habla acerca de las llaves del reino. Mateo 16:19. Y a ti te daré, le dijo el Señor a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra. No es que le dio literalmente un llavero. Mucha gente dice: ay, Pedro, pues Pedro es el que tiene las llaves, a ver si te abre. ¿Qué? Está hablando de las llaves del reino, la predicación de la palabra. Cuando usted predica la palabra, cuando usted evangeliza, usted está abriendo el reino de los cielos a la gente para que pueda entrar por la fe en Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que quiere decir, amados. Y no todo lo que atares en el cielo será desatado. Ahí tenemos mucho cuidado con eso. Ahí no habla nada de que atar y desatar, y que yo ato, yo desato, yo decreto, yo quebranto, yo cancelo. Y Padre mío, toda la gente yo. ¿Y lo Dios qué hace entonces? Amén. Viven cancelando, viven decretando, viven quebrantando y viven en la miseria. Trata de aprender a vivir bajo los principios del reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia también nos dice de quién es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El que no se vuelva como un niño no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nos enseñó a orar
de la siguiente manera, Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es tu voluntad la que se debe hacer y no la mía, Señor. Aleluya. Es tu voluntad. Cuando nosotros aprendemos a vivir como hijos del reino, le estamos diciendo: Señor, me guste, Señor, quiero aprender a vivir y a depender de ti, porque tú sabes y conoces las cosas mucho mejor de los que yo las conozco. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, te sueltas en sus manos y dejas que Él te guíe, dejas que Él te mueva. Gloria a Dios. También nos insta a buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús estaba hablando de qué habemos de comer, qué habemos de beber, qué habemos de vestir. No se preocupen de nada de eso. De eso se preocupan los gentiles, los que no conocen a Dios. Busque primeramente el reino de Dios. Deje que Dios le supla. ¿Acaso no dice la Biblia: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Acaso no recitamos: Jehová es mi pastor y nada me en Jehová no tendrán falta de ningún bien? Entonces, ¿para qué se preocupa? Aleluya. Gloria a Dios. No nos preocupemos. Hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos lo demás para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y Él conoce mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. La gente del mundo se preocupa de eso porque no conoce a Dios. Pero que un creyente ande, hermano, todo con, dice el hermano Rubén Sánchez, con cara de circunstancia. Preocupado. ¿Qué pasó? No, pues es que no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer. ¿Ya oraste? Pues no. Entonces, ora y ponlo en las manos del Señor y regocíjate tú. Aleluya. ¿Qué acaso no dice la Biblia? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aleluya. Deleítate en el Señor. Ya te contestó el Señor: no, pero me estoy deleitando. Estoy tan deleitoso que ya ni me acuerdo. De eso se trata, de que aprendas a deleitarte en el Señor y dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. También Jesús habló de los que no entrarían en el reino de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no se trata de estar mencionando: ay, Señor, Señor, Señor. Viven con el Señor en la boca, pero nada de obediencia. Aleluya. La obediencia es más importante que cualquier sacrificio. Aleluya. A un hombre Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Mateo 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, aún el ladrón que estaba a un lado de Jesús, el ladrón arrepentido, se atrevió a decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aún él mismo sabía que Jesús iba a volver en su reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo dijo que la entrada al reino de los cielos no iba a ser fácil. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, no es fácil la entrada al reino de los cielos. Aleluya. Porque hay obstáculos, hay lucha, hay prueba, hay dificultad. Pero Pablo dijo: ustedes fortalezcanse en el Señor, ustedes confirmen su fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No importa la lucha, la prueba, la tribulación, con tal de que entremos a la presencia del Señor un día. Aleluya. Y Dios nos va a ayudar. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu situación? Que no puedas decir: Señor, yo voy a confiar y voy a depender de ti. Me voy a deleitar en ti, Señor, y voy a esperar en ti también.
En Romanos 14:17, Pablo habló de la naturaleza del reino, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El creyente debe ser un creyente gozoso. Aleluya, contento, alegre, aleluya, amén. Conté ese mismo Juanito que le digo, hermano, decía, ¿cómo está Juanito? Gozoso. Ándale, no, oye, pues no se te nota, legua, ¿sí? Oiga, cuando uno está contento se le nota, hermano. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que el corazón alegre hermosea el rostro, aleluya. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos, aleluya. Amén. Usted se puede dar cuenta rápidamente cuando alguien anda feliz, happy, ¿ah? Y también cuando trae una carga que no lo deja, aleluya, pues quiere sonreír. ¿Cómo estás? Bien, ¿sí? Pero no está feliz, amén, no está feliz. Y aparenta simplemente. En cambio, nosotros como creyentes hemos entendido que la vida en el Señor es una vida de gozo, de paz, de justicia, aleluya, en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, gloria a Dios. Por eso que miramos creyentes que aún enfermos están glorificando a Dios. Están en problemas y están glorificando a Dios como si lo tuvieran todo. Aleluya, glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque han aprendido y entendido que el gozo del Señor es su fortaleza. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias que nos rodean ni de las cosas de este mundo. Nuestro gozo depende de mi relación con Dios, aleluya. Y aunque todo el mundo parezca desmoronarse a mi alrededor, yo puedo estar feliz y contento alabando y glorificando el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las parábolas o la mayoría de las parábolas, hermano, son comparaciones del reino de los cielos. Por ejemplo, el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, la parábola de los talentos, las 10 vírgenes, los obreros de la viña. Todas son parábolas que son comparaciones con el reino de los cielos. Pero también aquí viene algo muy interesante, el por qué muchas veces no entendemos las cosas. Porque tenemos que entender que el reino de los cielos está en un tiempo presente y en un tiempo futuro. Tiempo presente y tiempo futuro. Nosotros podemos estar seguros, aleluya, hermanos, podemos estar seguros de que lo que nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también tenemos que ser conscientes que lo que ahora tenemos es solamente una parte. Una parte nada más. Lo que conocemos lo conocemos en parte nada más. Lo que vemos lo vemos en parte nada más. ¿Sabe qué? Nosotros somos como la novia cuando se le entregan las arras. ¿Qué son las arras? Es el anticipo, es la garantía de que todo lo demás es de ella. Pero se le da las arras como señal o prenda de garantía. Entonces, cuando ella toma las arras, el novio le está diciendo: estas arras, aunque son unas cuantas monedas, son la garantía de que todo lo mío es tuyo. Aleluya. ¿Sí me entiende? ¿Sabe qué dice Efesios 1, 13 y 14? Leamos lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, venimos a Cristo, Él nos sella con su Espíritu Santo. Él me dice: este ya es propiedad mía, es mío, aleluya. Y ese sello que Él pone en mí es las arras que me dice: ahora todo te pertenece a ti, aunque ahorita solamente lo tengas en parte, pero yo te doy la garantía de que un día lo vas a tener todo completamente y va a ser para ti, aleluya. Esa es la garantía que tenemos, gloria a Dios. Amados, ya somos dueños de todo. Ay, pastor, pues yo no lo veo. Es por fe. Ya las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén.
Entonces ya el Señor nos dio las arras de su herencia. ¿Y sabe qué dice Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Viene el día en que todo va a ser redimido, hasta nuestro cuerpo va a ser transformado y va a ser glorificado. En ese día es entonces cuando vamos a tener la redención completa y total, y es cuando vamos a recibir todo lo que ya Dios nos ha prometido. Ahorita lo tenemos en parte nada más. Aleluya. Había una viejita en San Luis Potosí que no sabía leer, y su esposo, un señor, me imagino que cuando estaba joven estaba guapo el hombre, porque de viejo así altote él, así blanco, ojos azules, grande el hombre. Y dice que ella vivía en una casa con una calle, y ella no sabía leer, pero el hombre le escribía cartas, le aventaba recados, y ella recogía los recados, y como no sabía leer, nomás lo veía y se lo ponía aquí. Oye, ella sabía que le escribía algo bueno. Amén. No sabía lo que le decía, pero como sabía que la quería, entonces sabía que ahí le decía cosas bonitas, y se conformaba con un papel sin saber lo que decía. Usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo, y con eso Dios te está diciendo: eres dueño de todo. Eres dueño de todo. Pero por el momento tienes que esperar. Tienes que esperar hasta que venga la redención final, hasta que venga la redención total, y entonces vas a poder, aleluya, disfrutar, como dice Pablo. Ahora vemos en parte, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero llegará el momento cuando conoceremos tal como fuimos conocidos. Imagínese usted si estar aquí, cuando usted se hinque, cuando entre en la presencia de Dios. Oiga, qué gozo tan grande. ¿Qué no será estar delante de Él para siempre, sin interrupciones? Aquí usted se hinca y está con el teléfono, con el reloj, porque vivimos por el tiempo marcado. Pero allá, cuando lleguemos a su presencia, no va a haber tiempo. El tiempo no existe allá. Simplemente estar en su presencia, adorándolo a Él por toda la eternidad, viéndolo cara a cara y amándolo como Él nos amó. Aleluya, qué lindo será ese momento. El reino en tiempo presente y futuro es algo parecido a lo que dice la Biblia, que nosotros ya somos muertos en Cristo. ¿Cuántos ya murieron en Cristo? Pero tenemos que estar haciendo morir el viejo hombre cada día, ¿sí o no? Hay que seguirlo mortificando. Hay que seguirlo, que no se levante el viejo hombre, porque no lo deje que se levante. Aleluya. Si quiere levantar el viejo hombre, tranquilo, acuérdate que estás muerto. Aleluya. Porque de repente se quiere levantar, ¿sí? Entonces somos muertos, pero somos llamados a mortificar nuestra carne. Somos hombres nuevos también ya, pero somos llamados a ir renovándonos cada día. Somos santos, pero somos llamados a santificarnos. Somos hechos perfectos, pero somos llamados a avanzar hacia la perfección. Pablo dijo: no que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo el premio de la soberana vocación, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Pablo nos enseña que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, los creyentes en Cristo estamos ya en el reino, porque estamos en Cristo, pero debemos de esforzarnos por entrar en Él, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es como la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna ya aquí? ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo.
Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Usted conoce a Dios, conoce a Cristo, usted ya tiene la vida eterna. Primera de Juan 5:11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Usted tiene a Cristo? Usted tiene la vida, aleluya. Usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Usted ya tiene la vida eterna, aleluya, en usted. Usted puede empezar a disfrutar de la vida eterna. Pero también se nos manda a echar mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual, dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, ya estoy en el reino, pero tengo que entrar en él completamente. Ya tengo la vida eterna, pero tengo que entrar en esa vida eterna para disfrutarla en su totalidad. Tengo las arras, la garantía, aleluya. Así que cuando lleguemos a la presencia del Señor, van a decir, a ver, todos los sellados, este está sellado, este está sellado, este está sellado. Ese sello es la garantía que se les dio mientras estaban en la tierra, y ahora que están acá en el cielo, aleluya, ustedes pueden disfrutar de todo esto porque ya tenían la garantía con ustedes. Las arras ya se les había dado para que puedan disfrutarlo. Estoy terminando. Nosotros somos como el mendigo que ha sido sacado de su miseria y ya se sienta con el polvo al pobre y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Dios nos sacó de nuestra miseria, nos sacó de nuestro dolor, nos sacó de nuestra situación donde nos encontrábamos, nos sacó de ahí, aleluya, y nos trajo a su palacio, aleluya. Y no solamente nos trajo a su palacio, nos hace sentar en su mesa para que comamos en la mesa del rey. Después de ser unos mendigos miserables, huérfanos que no teníamos Dios ni esperanza en el mundo, el Señor tuvo misericordia de nosotros, viene y nos saca y nos traslada al reino de su amado, y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo para poder disfrutar de la comunión con los santos de Dios, aleluya, para poder disfrutar de la bendición del Señor. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Eso es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Disfrute lo que Dios tiene para usted. Ya no esté mendigando las bendiciones del Señor. El pan de Dios es para los hijos, aleluya, los hijos del reino. Necesitamos aprender, aleluya, a vivir de esa manera. Lo único que se nos pide es que aprendamos a comportarnos como lo que ahora somos. Eres un hijo de Dios, ya no eres un miserable. Vive como hijo de Dios, pórtate como un hijo de Dios, aleluya. Disfruta como un hijo de Dios, porque eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo le voy a decir una cosa: el conocer a Cristo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Por eso el canto que cantaban nuestros hermanos: dame a Cristo, solo a Cristo, con Él lo tengo todo y sin Él no tengo nada. Es una gran verdad. El vacío que hay lo llena Él, aleluya. El amor que falta lo llena Él, aleluya. Aquella situación que atraviesas, Él te da la fuerza para salir adelante, gloria a Dios. Aquella desilusión que vino a amargar tu vida, Él viene a sanar tu corazón y a decirte: no temas, si nadie te ama, yo te amo, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aquella situación que te hace llorar, dice el Señor: no te preocupes, aleluya, yo enjugaré toda lágrima de vuestros ojos y voy a secar toda lágrima de tus mejillas, aleluya. Porque dice el Señor que llegará el momento cuando no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá nada, porque el Señor será quien llene todo en nuestras vidas, aleluya. Y hoy es el tiempo cuando podemos aprender a decirle: gracias, Señor. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora, sobre tus pies? Ponte de pie y empieza a adorar al Señor. Levanta tus manos. Y si en gratitud al Señor quieres venir un momento al altar, hazlo.
El altar está abierto. Ya no somos esclavos, ya no somos mendigos, ya no somos miserables, ya no somos lo que antes éramos. Hay un sello en nuestro corazón, que es el sello del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, que es la garantía de que un día lo tendremos todo. Pero que mientras pasamos aquí por esta tierra, tenemos la promesa que Él te dice: no te dejaré ni te desampararé.